Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Tengo que pensar un momento qué programa es el que voy a anunciar, si es el Libre al Fin o si es estudiando el Antiguo Testamento. Así que espero no equivocarme en cuanto a eso, pero en este día estamos estudiando bajo el programa Libre al Fin, gloria a Dios, y seguimos estudiando 2 de Corintios en este precioso capítulo 11. Mire, este capítulo 11 ha sido una bendición enorme para mí. Sé que ha llevado bastante tiempo desarrollar todo este capítulo, pero ha valido la pena. Y yo personalmente he crecido. Yo en mi persona, yo he sentido un crecimiento en cuanto al Señor, en cuanto a la palabra del Señor. Y el Señor me ha hablado, me ha enseñado muchas cosas y espero que haya sido lo mismo con cada uno de ustedes. Estamos ya en la conclusión de este capítulo 11 y pronto ya comenzando el capítulo 12, el 13, que es el último en 2 de Corintios. Si los pastores, los líderes, los maestros, los ministros del Evangelio entendieran, supieran, y creo que muchos sí, la importancia que es entender estas epístolas. Las epístolas de Pablo son críticas, deben ser estudiadas, deben ser entendidas, deben ser explicadas, predicadas en las iglesias, porque tenemos la manera en la cual es desarrollada la iglesia. Podemos ver aquí el ejemplo justamente del apóstol Pablo, que él tiene del Señor Jesucristo, sus vivencias, sus experiencias, él abriendo su corazón a todos nosotros. Y tener esta información es algo de gran valor. Por eso, si usted ama la palabra del Señor, yo sé que usted le va a dar el valor que merece este estudio. No a mí. Yo no soy nada, si no estamos hablando del material, estamos hablando de la palabra, estamos hablando del estudio en sí. Yo sé que si usted ama al Señor y ama su palabra como debe, usted le va a dar el valor y la estima que merece este estudio y que también no solamente lo va a hacer usted, sino que lo va a compartir con otros. Así que paso a leer ahora 2 de Corintios capítulo 11, versículo 31 y dice así: El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Gloria a Dios. Como se dijo en el programa anterior, los hombres hacen alarde de su fortaleza, hacen alarde de sus eventos, de sus actividades, de sus buenas obras, hacen alarde de su popularidad, hacen alarde de sus ministerios, hacen alarde de sus contactos, de sus títulos, de sus conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos cómo Pablo se gloriaba en su debilidad, una apelación a Dios como la verdad de la declaración. Dios y Padre. La frase, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, apela a la mayor autoridad de todas. No hay una autoridad superior a Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Entonces quiero que vean la veracidad de estas palabras en la que Él dice, yo no miento. No miento y estoy diciendo esto bajo la autoridad más suprema de todas, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Pablo estaba acostumbrado a hacer
proclamaciones solemnes a Dios por la verdad que él decía. Es decir, él decía una verdad, él proclamaba una verdad y él lo hacía bajo la autoridad de Dios el Padre y el Señor Jesucristo, especialmente cuando podían llegar a cuestionarla. Cuando él sabía que podía haber una apelación a estas verdades, que podían cuestionar estas verdades, entonces él ponía delante la máxima autoridad. El llamado solemne que él hace aquí a Dios es hecho en vista de lo que él acaba de decir acerca de sus sufrimientos, sus padecimientos, etc. Todo lo que él pasó por la causa de Cristo. Y no de lo que sigue, porque no hubo nada en lo que ocurrió en Damasco que demandara la solemne mención de Dios, sino que se refiere a todos los sufrimientos que él pasaría por la causa de Cristo. La razón de esta mención es probablemente que estas cosas a las que él se refería son conocidas por pocos, apenas si por sus mejores amigos, los más cercanos a él, conocerían de este tipo de aflicciones, que sus pruebas y calamidades habrían sido tan numerosas y extraordinarias que sus enemigos decían que no eran probables, es decir, que es imposible que él hubiera pasado tales cosas y tantas cosas, y que todo era el fruto de una exageración y que no había ningún testigo para apelar por la verdad que él decía, por lo que él hace una mención solemne al bendito Dios eterno. De hecho, esta mención es hecha con gran reverencia, no es en apuro, no es atrevida, ni de ninguna manera irreverente o profana. Y es cierto que solamente los más allegados a uno son los que realmente conocen los sufrimientos y los padecimientos. Serían unos pocos en la vida de Pablo que conocían que estas cosas que él decía eran verdad, y habían muchos que lo veían como una exageración, lo cual no era cierto. Por eso él dice, y él habla acerca o menciona y la solemnidad de esta declaración y de todo lo que él viene diciendo hasta ahora. Él apela a Dios como el Padre del Redentor, a quien él veneraba y amaba tanto. La frase, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento, pone sus palabras en el mayor nivel, en un nivel en el cual cualquier cuestionamiento queda fuera de lugar. En efecto, el apóstol está diciendo que si sus detractores lo llaman mentiroso, ellos al mismo tiempo estarían llamando mentiroso a Dios. Algo que ninguna persona cuerda querría hacer, ¿cierto? Quiero que ustedes vean cómo el Espíritu Santo le permite al apóstol Pablo hacer una declaración de este tipo tan solemne, en el que aquel que se atreva a contradecir, a cuestionar estas declaraciones del apóstol Pablo, sería alguien que estaría acusando a Dios de mentiroso. Esto es fuerte, ¿eh? Pienso que la idea es que a mayor debilidad, por lo menos a mayor debilidad reconocida, porque todos son débiles, sea que lo admitan o no, más lugar hay para la gracia pura y el todo suficiente poder divino. Y menor sea en lo que se refiere a nuestra admisión de nuestra propia debilidad, cuanto menos reconocemos esto, menor será el lugar para la divina gracia y poder. Es decir, cuanto mayor es el reconocimiento de la gracia, oiga, mayor es el poder divino. Cuanto menor es el reconocimiento de nuestra debilidad, menor será la gracia y el poder divino. Cuando somos reducidos a la nada, se le permite a Dios ser nuestro todo y funcionar en todo su poder, en toda su gracia, en todo su favor. El mundo no puede comprender una experiencia de este tipo. El mundo no puede entender lo que el apóstol Pablo vivió, experimentó. Y tristemente la mayoría de la iglesia tampoco. Y esto va más allá de los falsos ministros y apóstoles en Corinto. Pero es literalmente verdad. Nuestro mayor beneficio, nuestra mayor causa para gloriarse, si debemos gloriarnos, es esta nuestra debilidad y todas las cosas en nuestras vidas que exhiben esta debilidad. Consecuentemente, Pablo escribe más que una verdad de Dios, él escribe una que es además instructiva. Reciban esta enseñanza, entiendan esta enseñanza. Déjenme añadir una advertencia. Esto no es lo que se llama debilidad pecaminosa. No es que se gloriaba en una debilidad en cuanto a pecado. No. Tampoco es la palabra usada
como lo es en Romanos 14:1, etcétera, en cuanto a un hermano débil en cuanto a la fe, débil en conocimiento, gracia, etcétera. De esta debilidad uno debería avergonzarse, nunca gloriarse. Estamos hablando de una debilidad en cuanto a que uno sabe y entiende que en uno no hay nada y uno depende del Señor totalmente. Ser completamente débil, como Pablo está usando la palabra aquí, lo que significa que estamos en total dependencia de la gracia de Dios, de su ayuda, de sus dones, de su poder, de su bondad, completamente dependientes de Él. En que la debilidad que Dios usa por su Espíritu y también llena con su Espíritu. Es decir, por esta debilidad es que el Señor puede usarte, por esta debilidad es que el Señor puede llenarte. Seguimos entonces con el versículo 32 que dice así: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Los versículos 32 y 33 a primera vista parecen estar fuera de lugar en esta narrativa. Sin embargo, no están fuera de lugar. Es una explicación, por lo menos cuando podemos ver la imagen completa de lo que Pablo está diciendo aquí ya al concluir este capítulo. Un comentarista supuso que Pablo se había olvidado esta experiencia en Damasco y ahora la añade al final. No, él no se había olvidado, sino de hecho él tenía algo totalmente diferente en mente. Ahora, él está hablando de la autoridad apostólica, empujado por la fidelidad al Evangelio, por el afecto por los corintios, para establecer, para dejar saber su superioridad apostólica ante sus oponentes que se habían metido en la iglesia en Corinto, contrastando que él había sido descolgado, él había sido bajado de un canasto, lo cual habla en el versículo siguiente, y el ser levantado por una visión, en 2 Corintios 12:2. Una le sucedió a un hombre en la carne, la otra le sucede a un hombre en Cristo. Del viejo hombre él se gloriaría, por cuán pequeño y despreciable era el gran Saulo de Tarso. Del otro hombre, como relata en el capítulo que le sigue, él podía gloriarse porque él era un hombre en Cristo, sin conciencia de su ser físico, experimentando aquello de lo que un hombre en la carne no podía gloriarse, porque él había tenido una experiencia del poder de Dios en que el hombre no tenía ninguna parte, había sido algo totalmente de Dios, totalmente espiritual. El yo y cualquier cosa que pudiera exaltarse a él como hombre fueron olvidadas. Él como hombre no tenía parte en un poder para ser arrebatado por él mismo al paraíso cuando él tuvo esta visión. Cuando fue declarado un hombre en Cristo que fue arrebatado. De tal hombre él podía gloriarse, pero de él mismo él no se gloriaría, excepto en sus debilidades. Esto es una porción del comentarista Williams. La frase dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos. Se refiere a que la vigilaba. Y esto nos da un poco más de información de lo que relata Lucas en Hechos 9, 24 y 25. Lucas no mencionó el nombre del rey o que el gobernador había guardado la ciudad con tropas. Lucas nos informa en Hechos 9, 23 y 24, que los judíos tomaron consejo en contra de Pablo para matarle y que ellos vigilaron las puertas, eso es lo que hacían, vigilaban las puertas noche y día, habiéndose convertido recientemente el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, ante los ojos de los demás, él era un traidor, entiendan esto. Y cuando se enteran de que él ahora estaba yendo a las sinagogas para predicar, al cual una vez perseguía, lo vieron como un traidor y comienzan a montar una campaña de búsqueda, de vigilancia exhaustiva ante el apóstol Pablo. Él había llegado a Damasco con una comisión importante, como recuerdan en el capítulo 9, una comisión importante, una orden la cual había fallado él en ejecutar. Nunca la ejecutó porque, gloria a Dios, el Señor Jesucristo se le aparece en el camino a Damasco. Él se había convertido en amigo de aquellos que él anteriormente quería destruir. Y ellos, sin duda, proclamaron a las autoridades civiles de Damasco que él ahora debía ser llevado a Jerusalén para un juicio. El rey mencionado aquí fue
el rey Herodes Antipas, él peleó con Herodes porque él había repudiado a su hija, la esposa de Herodes. Él había hecho esto para casarse con la esposa de su hermano Felipe. Todo esto está en Mateo 14:3. En este relato, Aretas se peleó con Herodes y para resistirle, Herodes le pidió ayuda a Tiberio, el emperador romano. Vitelli fue enviado por Tiberio para subyugar a Aretas y para llevarlo vivo o muerto a Roma. Pero antes que Vitelo se metiera en este asunto, Tiberio murió y entonces Aretas fue salvo de la ruina. Se supone que en el estado que estaban las cosas, cuando libró la guerra con Herodes, él hizo una incursión en Siria y agarrado en Damasco, donde él estaba reinando cuando Pablo fue allí. O si no estaba reinando allí personalmente, él había sido nombrado gobernador, quien administró los asuntos de la ciudad en su lugar. El punto era conseguir a Pablo para matarlo. Lucas dice que ellos vigilaban las puertas de día y de noche para matarlo. Hechos 9:24. Estos eran probablemente judíos. Mientras tanto, el gobernador cuidaba la ciudad, vigilaba la ciudad para no dejar que Pablo se escapara, pensando se va a escapar por las puertas. Los judíos lo habrían matado enseguida. El gobernador deseaba agarrarlo y llevarlo a juicio. En todo caso, Pablo tenía mucho que temer y él, por lo tanto, tomó la única manera de escapar. Se escapa, como dice allí, es bajado por una ventana. En realidad no era una ventana, pero como sea, él finalmente se escapa. Evidentemente, la conversión de Pablo a Cristo había provocado tal tumulto. Esto fue una noticia de la cual todo el mundo hablaba. Pablo era muy, muy conocido, él era popular, él era famoso, él estaba siendo entrenado, preparado para convertirse en el fariseo de fariseos. Entonces se convierte un gran tumulto y todo esfuerzo para atraparle, para prenderle, como dice. Un cuerpo de hombres estaban estacionados para vigilar la ciudad. La idea verdadera era que estos eran hombres que habían sido nombrados para vigilar las puertas de la ciudad y para vigilar que Pablo no se escapara. Damasco estaba rodeada y todas las ciudades antiguas tenían muros muy altos. Entonces, a ellos no se les ocurrió que Pablo podría llegar a escaparse de otra manera diferente que no sea por las puertas. Estas eran las órdenes para arrestar a Pablo. Como dice la frase, para prenderme. Presenta la oposición que comenzó inmediatamente desde el momento que él le dijo sí al Señor Jesucristo. Satanás no perdió ni un momento, ordenando tanto a judíos como a gentiles para prender a Pablo. Afortunadamente o desafortunadamente, de acuerdo a cómo uno ve la situación, esta oposición continuaría en esta manera con su vida, estando en continuo peligro, lo que sería durante todo el ministerio de Pablo. Una y otra vez, lo que parecía ser oposición de todos lados, me pregunto lo que debe ser en cuanto al ministerio de cualquier verdadero ministro del Señor Jesucristo, y entonces pienso en Pablo, también dándome cuenta que las pocas dificultades que uno puede enfrentar, comparadas con las del gran apóstol, son en realidad insignificantes. A veces pienso que habría sido uno abrumado con tanto, si no habría sido por el ejemplo de los demás. En este caso, el ejemplo del apóstol Pablo, de los profetas antiguos. Y esto me dice varias cosas. Número 1, oiga, esto es muy importante. Número 1, cuanto más ungido es el ministerio de un hombre o mujer de Dios, mayor es la oposición. Número 2, Dios rara vez retira la oposición, sino que Él da gracia para soportar la prueba. Número 3, la oposición tiene el propósito que sea para nuestro bien, aunque Satanás en realidad lo diseña para dañarnos, como es obvio. 4, todas estas cosas hacen que estemos frente al Señor, constantemente buscando por su guía y dirección, constantemente dependiendo de Él, lo que es la intención del Espíritu Santo. 5, si yo estoy en la voluntad de Dios, debo esperar todos los estorbos posibles del maligno.
y 6, en todo esto, la intención del Espíritu Santo es que yo reconozca cuán débil soy en realidad y que dependo totalmente del Señor para todo. Gloria a Dios. Y este último versículo, el versículo 33, nos cuenta la manera en la cual él escapó en esta oportunidad. Dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Nuestra salvación, hermanos, ha costado muchísimo sufrimiento, no solo en lo que se refiere al terrible precio que pagó el Señor Jesucristo, sino también por todos aquellos como el apóstol Pablo y de hecho incontables que han pasado a través de los siglos. En este capítulo tenemos, como es obvio, un detalle de las extraordinarias pruebas y sufrimientos para establecer esto que hoy podemos disfrutar abundantemente. Quizás tengamos una razón para ser agradecidos, por lo menos en algún grado en que los enemigos de Pablo hicieron que fuera necesario que se gloriara de esta manera. Así tenemos tantos detalles interesantes, de hecho, que de otra manera habríamos ignorado, y vemos que la vida de Pablo fue una vida de una continua abnegación por mar, por tierra, peligros en casa, lejos de casa, entre conciudadanos, extranjeros. Como sea, él era sujeto a privaciones continuas y a la persecución. Entonces, ha sido siempre por el establecimiento del Evangelio, siempre que el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo es establecido en un lugar a través de un hombre o mujer que Dios ha escogido, siempre habrá gran lucha y persecución. Si no hubiera él pasado por estas situaciones, esta persecución, quizás nosotros no hubiéramos podido conocer todos estos detalles. El Evangelio continuó avanzando en medio de sufrimientos, porque habrían persecuciones ardientes que irrumpían en todo el Imperio Romano, y miles morían a consecuencia de profesar su cariño con el Salvador. Aún así, el Evangelio siempre ha sido propagado en las tierras paganas, gracias a la abnegación y a los sacrificios de los santos. Todo lo que disfrutamos en la actualidad, piensen que es el fruto de los sufrimientos, las labores y los sacrificios de otros. No tenemos ningún privilegio cristiano o esperanza que no haya costado la vida de muchos mártires. Qué agradecidos deberíamos de ser a Dios, que Él le agradó levantar a hombres y mujeres que hayan estado dispuestos a sufrir y que Él haya sostenido y mantenido hasta que el trabajo de ellos fuera cumplido. Pero hay muchos que no parecen estar agradecidos. Es fácil darse cuenta de la insinceridad de los hombres involucrados en propagar el gran mensaje cristiano. ¿Qué podía ganar Pablo de las tristezas que él soportó? ¿Por qué él no permaneció en su propia tierra y cosechar los honores que estaban entonces a su alcance? La respuesta es fácil. Fue porque el credo, lo que él creyó, que es el cristianismo verdadero, lo que él creyó estaba tan compenetrado en su corazón, en su vida. Él sabía que el cristianismo era la verdad, que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y al creer eso, él creyó que era de gran importancia hacerlo conocer al mundo, costara lo que costara. Pablo no soportó estos sufrimientos ni enfrentó estos peligros por amor al placer, al honor, a la ganancia, a la popularidad, al título, a las conexiones. No. Ningún hombre que lea este capítulo puede dudar que él fue sincero y que él era un hombre honesto, que era por amor verdadero a esas almas. Por eso debemos estar dispuestos a sufrir ahora también. Si Pablo y los otros apóstoles estuvieron dispuestos a soportar tanto, ¿por qué nosotros no? Si ellos estuvieron dispuestos a negarse a ellos mismos de tal manera para que el Evangelio fuera propagado en las naciones, ¿por qué no nosotros? Ahora es tan importante que sea propagado como lo fue entonces. Y la iglesia debe estar tan dispuesta a sacrificar su comodidad para que el Evangelio se dé a conocer así como fue en el tiempo de Pablo. Y también podemos añadir que si existía tal devoción a Cristo,
por los cristianos descritos en este capítulo, si habría el mismo celo y abnegación como los que tenían aquellos cristianos en aquel tiempo, ¿saben qué? No se tardaría tanto tiempo en propagar el evangelio por todo el mundo. Pero hay estorbos debido a que no hay verdadera devoción. Mi oración es que el Señor nos ayude a tener la misma abnegación de Pablo y especialmente que cuando aquellos que entran al ministerio estén dispuestos a abandonar su país y hogar y a enfrentarse con el peligro de la ciudad y del desierto, del mar y de la tierra, del frío y del calor, enfrentarse al frío, a la desnudez, al hambre, a la sed, a la persecución, a la muerte, en toda manera, todo para que se pueda hacer conocer al Salvador a un mundo perdido. Gloria sea al nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos con esta frase: y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Oh, Lord, plant my feet on higher ground. Well, Lord, lift me up. Lord, lift me up. Let me stand. And let me stand. My faith on heaven's tableland. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a glimpse, yes I do, of glory bright. But still I'll pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up. Lord, lift me up. Let me stand. And let me stand. My faith on heaven's tableland. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up. Lord, lift me up. And let me stand. And let me stand. My faith on heaven's tableland. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground.
Gloria a Dios. Estamos de vuelta en la segunda parte del programa y realmente fíjense aquí la situación en la cual estaba pasando el apóstol Pablo, en el que él dice la frase por una ventana, ¿sí? La frase dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. Y esto es una ilustración que presenta el principio del ministerio del apóstol Pablo. Esto fue enseguida, esto fue inmediatamente que él se convirtió al Señor, en realidad justo días después que él fue salvo. Entonces, aquí tenemos el mismo ministerio de Pablo comenzando ya con debilidad. Él tiene que huir como un fugitivo y así no solamente esta vez, sino muchas más. Algunos dicen que el incidente del canasto sucedió unos 3 años más tarde, lo cual pudo ser el caso, pero aunque diríamos que su ministerio comenzó allí, porque la obra en Damasco no fue parte de su ministerio apostólico. El trabajo entre los judíos que él hizo allí fue abruptamente descontinuado. O sea, él tenía la autorización de ir a Damasco para aprender a los cristianos y esta obra fue descontinuada, fue interrumpida por una aparición del Señor Jesucristo. Él trató de trabajar un poco entre los judíos en Jerusalén, pero esto también fue interrumpido. Entonces, allí sigue un largo periodo en el cual Pablo se pierde de vista mientras vive en Tarso, o donde estuviera su ministerio en ese tiempo, un tiempo silencioso para nosotros. Ustedes notarán que Pablo es convertido y que luego no se oye nada de Pablo, hasta que entonces Pablo surge otra vez. Y es posible que entonces durante ese interín Pablo tuviera la revelación del nuevo pacto que le diera el Señor Jesucristo. Barnabás lo llevó a Antioquía. Allí Pablo finalmente comenzó la obra hasta que después de este entrenamiento preliminar en Antioquía, en que el Espíritu Santo le envió hacia esta obra entre los gentiles en todas las tierras, la huida de Damasco fue el principio. El ministerio de Pablo había comenzado como el de Moisés, con una huida, con un escape y con un largo periodo de espera y nada más que espera, es decir, solo esperando. Esto no es fácil, hermanos. Estamos hablando de un ministerio, de un llamado superior a posiblemente cualquier otro. Uno de esos llamados que son pocos realmente en este mundo. Y el apóstol Pablo, él es convertido, él es lleno con el Espíritu Santo, comienza huyendo en su ministerio y un largo periodo de espera, aunque el de Moisés fue obviamente mucho más largo. Esto hizo de la huida a Damasco tan importante porque le forzó a tener una larga espera en el que él aprendió completamente que él no era nada y que su mayor posesión era una total debilidad, una debilidad que le permitiría a Dios hacer todo con él y a través de él. Oh, gloria a Dios. ¿Saben que es muy importante este tiempo de espera? Hay muchos que en este tiempo de espera se mantienen demasiado ocupados, a veces en las cosas del ministerio, y no llegan nunca a aprender esto, que es entender que tu mayor posesión es una total debilidad. Es decir, no llegan a comprender la debilidad que tenemos nosotros en nuestros propios medios, en nuestro propio esfuerzo, y lo que hacen es que todo lo hacen con sus propias fuerzas, sin una dependencia. No llegan a comprender, a entender la dependencia que tienen de parte del Señor, que todo lo debe hacer el Señor por el poder, la gracia, el ministerio del Espíritu Santo. Hasta que llega un momento en el cual ya el pecado está tomando control de ese creyente. Y tiene que entonces salir para poder estar en ese tiempo de espera y aprender estas cosas. Mucho tiempo perdido. Algo que era necesario, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, es aún apoyado por la evidencia histórica que comenzó la noche cuando Pablo huyó de Damasco, para que él pudiera aprender la larga lección de la cual dependía su éxito apostólico. Ay, hermanos, si las personas pudieran estudiar esto, si todos pudieran aprender estas epístolas, ¿cuánto es que yo les ruego? Les ruego por una razón, no para que me oigan a mí, no soy nada, pero es para que por favor oigan estos estudios
este comentario, este volumen. Yo sé que hay algunos que dicen que esto no es nada, que no es importante, que prefieren otras cosas, lo que sea, pero yo sé realmente que este estudio va a ayudar a los pastores, a los líderes, a los laicos, a todo hermano, a toda hermana. Estos estudios que estamos haciendo, 1 y 2 de Corintios, por favor, vaya a YouTube, Libre al Fin, busque estos estudios, sígalos, hágalos día tras día. Le ruego encarecidamente esto en el nombre del Señor. Como decía entonces, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, que es apoyado por la evidencia histórica que comenzó esa noche cuando Pablo huyó de Damasco, para que él pudiera aprender esta gran lección, esta larga lección, de la cual dependía su éxito apostólico. Por esta razón, la historia es relatada aquí, y por esta razón, una breve referencia no es suficiente. Por esta razón, se relata en este pasaje más apropiado. La tremenda energía de Pablo, que una vez lo hizo el peor saqueador de la iglesia, el peor perseguidor de la iglesia, que después de su conversión lo convirtió en el gran diseminador del evangelio. Primero que nada debía ser él humillado en total debilidad y luego aprender su única dependencia, como fue aprendida finalmente por Moisés, en el que finalmente el Señor le dijo: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Mucho más se puede decir, pero esto sería suficiente. Esta es la historia. En la historia esta del canasto, este incidente es relatada en Hechos, capítulo 9, versículos 23 al 25, pero Pablo y Lucas la cuentan independientemente. Lucas recibió esta historia de Pablo para asegurarse de poder capturar a Pablo. Los judíos enlistaron la ayuda del gobernador, denunciando a Pablo como un perturbador peligroso. Este oficial entonces nombró guardas especiales para las puertas de la ciudad para asegurarse que Pablo no se escape ocultado. Los judíos que conocían a Pablo les ayudaban en esta vigilancia, es decir, tenían que tratar de que Pablo no se escapara. Ellos pensaban: se va a escapar, seguramente se va a ocultar o tapar o disfrazar o lo que sea, pero va a salir por la puerta. Eso es lo que pensaban. Pero Pablo se escapó de noche, como lo describe él y lo describe también Lucas en el capítulo 9 de Hechos. A lo largo del muro de la ciudad habían casas construidas y se encontró una casa que tenía una puerta con una abertura en el piso de arriba del techo de la casa. Esta era una puerta pequeña, no era una ventana como comúnmente pensamos, sino que era una puerta pequeña en el techo de la casa. Y esta pequeña puerta era tan excepcional que los judíos hostiles ni nadie más sabía de su existencia. Y de esta manera Pablo pudo escaparse a salvo y los judíos y soldados no tuvieron éxito en prenderlo. Dice así en Hechos 9, 23 al 25. Dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esto es el relato en Hechos y el relato que tenemos aquí de 2 de Corintios capítulo 11. Dice: y escapé de sus manos. Esto ilustra a Pablo siendo bajado en un canasto. Fíjense esta imagen, ¿cierto? Estamos hablando de uno de los hombres más importantes de Israel y ahora solo, débil, miserable, un fugitivo, un hombre en una canasta escapándose, un hombre que da lástima. La huida de Damasco a Jerusalén, por lo menos en esos días, era un viaje largo. El poderoso Pablo propuso entrar a Damasco con la fuerza de la policía levita. Él entró como un hombre, pero salió herido, débil y ciego. Cuando se fue, es decir, él entra como un hombre herido, débil y ciego en este lugar, en esta ciudad, eso quise decir, en Damasco. Y luego fíjense cómo tiene que salir. Cuando él sale para nunca volver, él huyó de noche y teniéndose que ocultar, escapado.
Debilidad para aprender tanto que le permitiera a Dios usar el poder de Él en la vida de Pablo. ¿Entienden esto? Antes de poder experimentar el poder de Dios en la vida y a través de la vida de uno, debemos experimentar la debilidad. No estamos hablando de debilidad pecaminosa, no. Estamos hablando de un reconocimiento, una aceptación de la insuficiencia que hay en nosotros para poder hacer algo que pueda contar para el reino de los cielos. Hay algunos que interpretan el escape de Pablo de otra manera, proclamando que en ese momento él no fue a Jerusalén, sino que fue a Arabia, donde pasó algún tiempo y fue a Jerusalén después. Este bien pudo ser el caso, sin embargo, es mi opinión, de acuerdo a Hechos capítulo 9, que Pablo fue a Jerusalén cuando se fue de Damasco. Gloria sea el nombre del Señor. Es fascinante, ¿verdad? Ahora, vamos a comenzar ahora con el capítulo 12. En el capítulo 12, ahora él comienza a hablar de estas visiones y estas revelaciones que él tuvo. El Señor le dio estas revelaciones que son tan extrañas, la manera en la cual él las relata. Vamos a estudiar todo eso a partir de ahora y en el próximo programa, en el que él en ninguna manera, en ninguna forma, él ya había aprendido la lección, esta debilidad, él estaba confiando en el Señor. En estas revelaciones, él tiene visiones del cielo, de las glorias celestiales. Y es posible que en estas revelaciones es que el Señor Jesucristo le haya dado el conocimiento, el entendimiento del nuevo pacto. Es decir, el significado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para poder vivir la vida victoriosa. Lo que se enseña, es decir, la santificación por la fe. El mensaje de la cruz de Cristo, sea el que le guste o el que no, es el mensaje o la palabra de la cruz. Y comienza diciendo así el capítulo 12 de 2 de Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo apela a otra evidencia que probó la veracidad de su oficio apostólico, una evidencia en la que ninguno de sus acusadores podían apelar, en que a él le había sido permitido contemplar las glorias del mundo celestial, aunque ellos podían negar la veracidad de sus proclamaciones. En el capítulo previo, él había mencionado sus pruebas, y él aquí dice que ellos le habían obligado a gloriarse. Es decir, esto lo estaba haciendo obligado, y él mencionaría las revelaciones que él había tenido del Señor. Así como él se había visto obligado también y se lo había permitido el Espíritu Santo el defender su oficio apostólico. Él aquí dice que él estaba obligado a hacer esto. Él mencionaría estas visiones. Él detalla, por lo tanto, la impresionante visión que él había tenido varios años atrás, cuando él fue llevado al cielo y se le permitió contemplar ciertas maravillas. Entonces, este es un concepto, o el concepto con el cual comenzamos este capítulo 12. Dice así la frase: ciertamente no me conviene gloriarme. Y esto es para todos. En efecto, dice, no es provechoso para mí jactarme, pero debido a que es necesario contestarle a mis enemigos en Corinto, voy a continuar con las siguientes descripciones concernientes a las visiones y revelaciones que me dio el Señor. Si había una ocasión para gloriarse, Pablo había determinado contar estas cosas para probar la realidad de su experiencia cristiana y su llamado apostólico. Él no era un impostor. Él tampoco estaba buscando una posición y tampoco era un oportunista. Tan diferente a sus oponentes, él probó ser algo totalmente diferente de ellos, como fue mostrado en su declaración anterior. Si de algo he de gloriarme, me gloriaré de las cosas que conciernen a mis debilidades. Aquello que él ahora nos cuenta está conectado con su relación con Dios. Fue una experiencia tal de la cual uno apenas se atreve a mencionarla, y cuando Pablo lo hizo, él la relató como si hubiera sucedido en la vida de otra persona. Es decir, él lo cuenta como en tercera persona. Y esto es un acto de humildad, es decir, él humilde y tímidamente quitó el velo para revelar
uno de los momentos más sagrados de toda su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Pero en ninguna manera se denota, es decir, uno lee esta revelación, esta visión, pero en ningún momento hay nada de orgullo, no hay nada de jactancia, no se está gloriando en nada de todo esto. Y aún así, hubieron cosas que él no reveló porque el Señor se lo impidió. Visiones y revelaciones. Dice así la frase, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Se refiere a las presentaciones dadas a Pablo por el Señor, lo que se refiere a varias cosas y sin duda incluyen lo que el Señor le dio también en cuanto al nuevo pacto, el significado de la cruz de Cristo. Las visiones la mayoría de las veces suceden cuando uno está despierto, mientras que los sueños son cuando uno duerme. Todas las visiones sirven de alguna manera con el propósito de dar una revelación, pero la revelación puede definitivamente suceder y la mayoría del tiempo viene sin una visión. Es decir, se puede tener una revelación del Señor, pero no necesariamente a través de una visión. Cuando Pablo incluye las palabras del Señor, él probablemente estaba dándonos la indicación que es posible tener experiencias que no vienen del Señor, aunque la persona piense que lo son. La persona dice, esto es lo que el Señor me dio, esta revelación recibí del Señor. El Señor me reveló o me mostró tal o cual cosa. El Señor me habló así o me habló asá. Y la verdad es que, tristemente, la mayoría de las veces son experiencias que vienen de nuestra propia imaginación, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, eso es de espíritus de demonios. O la persona está siendo influenciada por algo en el cual, dice, tuvo una revelación y en realidad no fue así. Estas experiencias son parte de los intentos de Satanás para engañar a las personas. 2 Corintios 11:14. Pablo sabía que sus experiencias eran del Señor. Entonces, es posible que muchas personas tengan experiencias y lo peor de todo, que crean que son del Señor, pero no vienen del Señor. Están siendo llevados por algo personal, algo propio, una emoción personal, o a espíritus de demonios, que sería el peor de los casos. Incidentalmente, las dos visiones, palabra visiones es de la palabra griega optasis y la palabra revelaciones de la palabra griega apocalipsis, son sustantivos plurales, por lo que él debió tener varias de ellas en su mente. Es decir, es posible que él estuviera incluyendo o mencionando o pensando más bien en varias visiones y varias revelaciones que él tuvo. El libro de Hechos registra varias experiencias espirituales extraordinarias de Pablo. La revelación de Jesús camino a Damasco, en Hechos 9, 3 al 7. El llamado macedonio tuvo este sueño tremendo, Hechos 16, 9 y 10, con la necesidad que había allí en Macedonia para la predicación del Evangelio. La visión en Corinto, Hechos 18, 9 al 10. El trance mientras él oraba en el templo en Jerusalén, en Hechos 22, 17 al 21. Y la aparición de un ángel mientras estuvo en el mar camino a Roma, en Hechos 27, 23 al 25. Entonces, no tenemos manera de saber cuántas otras experiencias similares él haya tenido, pero podemos estar seguros que hubieron otras. Un pasaje crítico para entender el primer significado de revelación es 1 Corintios capítulo 2. Los seres humanos son limitados, son incapaces de penetrar por los sentidos, pensamientos de Dios o el significado de la vida en la tierra, pero el Espíritu Santo conoce las cosas escondidas. Y entonces Dios revela de estas cosas o porciones de estas cosas por su Espíritu Santo. 1 Corintios 2:1. Y esta revelación es en palabras dadas por el Espíritu, como dice 1 Corintios 2:13. Entonces, revelación en el Nuevo Testamento primeramente se aplica al dar e interpretar la información de parte de Dios.
hay una información de parte de Dios y entonces el Espíritu Santo da una revelación acerca de eso. Una interpretación acerca de esa información. Amén. Seguimos con el versículo 2. Dice, aquí comienza él a relatar esto. Dice, conozco a un hombre. Este hombre es Pablo, recuerde, como un acto de humildad. Esto es un acto de humildad. Él se refiere no a él, no menciona su nombre, sino en tercera persona. Algo que era una costumbre común. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo eligió una de sus gloriosas experiencias para ilustrar su concepto. Noten que el énfasis de este pasaje no está en la revelación misma, sino que está en la gracia de Dios. El hecho que este evento particular sucediera 14 años antes lo que ubica durante el periodo general de alrededor del año 46 después de Cristo. Por ejemplo, fíjense que hay muchas personas, hay cantidades de libros que son escritos acerca de personas que han tenido revelaciones o supuestas revelaciones. No digo que todas sean falsas, pero muchas de ellas no es que sean falsas, pero no han sido dadas por el Señor. Pero como sea el caso, fíjense que hay ciertas cosas. El apóstol Pablo, él se vio obligado a dar esta información y el Espíritu Santo se lo permitió. Y aún así, hubieron ciertas cosas que él contempló en estas visiones y revelaciones que él no las menciona, no las detalla, porque el Señor no le permitió hacerlo. Sin embargo, tenemos personas que viajan al cielo supuestamente a cada rato, van al infierno, van aquí, tienen visiones y cosas y ven cosas de todo tipo y enseguida escriben libros. ¿Lo notan eso? Enseguida ellos producen sus libros para contar estas revelaciones y empiezan a ser invitados en diferentes programas para contar todas estas cosas que el apóstol Pablo, el Señor, le prohibió a mencionarlas en detalle. ¿Qué cosa, no? Piense en eso un momento. Algunos han tratado de conectar esta experiencia que tuvo Pablo como cuando fue apedreado en Listra, Hechos 14, 19, 20. Hay algunos que proclaman que Pablo en ese momento cuando fue apedreado, que en realidad él murió y que en ese momento su espíritu fue temporalmente al cielo. Aunque fue por ese tiempo que Pablo tuvo esa experiencia, él no sabía si él estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y ciertamente los creyentes que se le acercaron a él en Listra habían sabido si su cuerpo estaba o no estaba presente. Por lo tanto, él debió estar solo cuando tuvo esta experiencia. Es decir, la situación en Listra no fue la ocasión de cuando pasó esto. La frase dice, conozco a un hombre en Cristo. Es simplemente para indicar su relación personal con el Señor y también que lo que él está por decir es definitivamente del Señor. Consecuentemente, una vez más, él está insinuando que muchas experiencias han sido proclamadas por muchas personas concerniente a todo tipo de experiencias de esta naturaleza, diciendo que eran del Señor, cuando en realidad eran de Satanás o simplemente eran cosas de su imaginación. Todas estas cosas, como decía recién, siguen siendo verdad hoy, probablemente aún más. También, si uno nota, Pablo estaba hablando de él mismo en tercera persona, lo que no es fuera de lo común. Él se abstiene de mencionar su nombre para no denotar orgullo y que pudiera evitar la envidia o la mala voluntad de los otros. Estas cosas deben ser dichas con muchísimo cuidado y no a cualquier persona. Entonces, de hecho, aquellos que han sido más favorecidos con bendiciones espirituales de esta naturaleza, oigan, pronto aprenden a no apresurarse a proclamarlas. Podemos decir por la manera en la que Pablo describe esta experiencia, que él no tenía ni la más remota idea de cómo es que había sucedido esto. Oh, gloria a Dios. Con esto, quisiera mencionar algo en relación al mundo del ocultismo.
Aunque el Señor definitivamente se revela a sí mismo a veces por medio de visiones y revelaciones, de sueños, exactamente como Pablo describe aquí, toda actividad, así como hemos aludido, todo tipo de actividad en cosas que suceden, en visiones, revelaciones, sueños, como habíamos dicho, no todas son del Señor y hay que tener cuidado. De hecho, el ocultismo de nuestro tiempo es prueba de un mundo invisible, un mundo que no se ve, pero es tal mundo como Pablo lo describe en Efesios 6:12, donde él habló de esto en términos de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales en las regiones celestes. Recuerden, está también ese mundo que no se ve. Y muchos también han tenido revelaciones de ese mundo. Hay un mundo oculto que el hombre no regenerado contacta. Pero este mundo es dominado por Satanás, es un mundo de oscuridad y huestes espirituales. Y los creyentes tienen prohibido en incursionar en ninguna manera posible en ese mundo de las tinieblas. Por supuesto, la experiencia de Pablo no tenía ninguna conexión con el mundo oculto de Satanás. Su experiencia, como él lo dice, fue de un hombre en Cristo. Él tocó el mundo invisible donde el Cristo vivo estaba presente. Es un mundo de luz y belleza. Ahora, lo siguiente, y ya terminando el programa, es aquello que ocurre en el mundo espiritual de las tinieblas. En otras palabras, voy a mencionar algunas de las cosas que encabeza Satanás y que es absolutamente prohibido para el Hijo de Dios. Y es lo siguiente. Número 1, encantamientos. Esto es la práctica de artes mágicas. Los versículos bíblicos los tengo, no los voy a mencionar uno por uno, son muchos, pero si alguien los quiere, por favor me pueden escribir a carinaguidi71@gmail.com. carinaguidi71@gmail.com. Entonces, número 1 son los encantamientos, la práctica de artes mágicas. Número 2, la brujería, práctica de tratar con espíritus malignos, porque eso es lo que es. Número 3 es la hechicería, es lo mismo que la brujería. Número 4, la adivinación en cualquier forma, en cualquiera de sus maneras. Hay muchos tipos, muchos métodos utilizados en lo que es la adivinación, que en realidad está dentro de lo que es la brujería. Número 5, predecir el futuro. Estaría dentro de lo que sería la adivinación. Número 6, la magia o los magos. También está dentro de lo que es la brujería. Es decir, hay varias cosas que están dentro de la misma categoría. Ambos debían ser destruidos en Israel, ¿se recuerdan? Ya sean los hechiceros, los magos, los brujos, las brujas. La necromancia, que es la adivinación por medio de la supuesta comunicación con los muertos. Hay mucho de eso que le llaman hoy en día los mediums. Inclusive hasta programas de televisión hay, con mediums, que personas van, se les murió un familiar y van a consultar a este medium y este medio supuestamente tiene ciertas revelaciones y entonces les da información de estas personas que fallecieron y estas otras personas están ahí y comienzan a llorar y le dan cierta información. Recuerden que los espíritus de demonios tienen acceso a cierta información que se la comunican a estos mediums, a estas personas que practican estas cosas del diablo y de Satanás, y entonces con esto engañan a las personas. Y así como esto se pueden nombrar otras cosas, la astrología, la predicción, el horóscopo. Amén. El horóscopo, todavía muchos creyentes están atados al horóscopo. Todavía están atados a las rocas de no sé qué, a las piedras de no sé cuánto, a ciertas cosas que todavía hay una conexión allí, hay una atadura allí. Todavía hay que mirar el horóscopo a ver qué me dice. O cosas similares a estas. El creyente tiene prohibido en estar conectado con cualquiera de estas cosas. Vamos a continuar entonces con el resto de la revelación de la visión que tuvo el apóstol Pablo a partir del versículo 3, pero para esto nos encontramos en el próximo programa. Eso es todo por hoy. Gracias y que el Señor les bendiga.